Buenas tardes, hermanos y hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Damos gracias al Señor por permitirnos un nuevo día, un hermoso día. Damos gracias al Señor también por las predicaciones que hemos tenido durante esta semana. Y el Señor bendiga a cada uno de los que han sido instrumentos en las manos de Él para compartirnos la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga, y en esta tarde yo quiero compartir con ustedes un mensaje del Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 18. Daré lectura al verso número 8. Y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra en nuestra vida. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En la palabra del Señor para nuestra meditación y poder aplicarla también a nuestra vida. El título es una palabra que habla de una parábola que habla de la viuda y el juez injusto. Frente a toda la problemática de esta mujer, ella, sin conocer a Dios, insistió permanentemente que este juez terrenal es un juez terrenal. No es un juez celestial, es un hombre terrenal con una mentalidad puesta en las cosas que se ven, en las cosas palpables, en las cosas visibles. Por tanto, es un juez que aplicaba justicia en base a lo que él veía. Y esta parábola es una forma ilustrativa de poder explicar algo más complejo. De manera insistente se dirigía cada día y tocaba la puerta de aquel tribunal para poder ser escuchada y tener justicia de parte de este juez. Y este juez, dice el texto, que no tenía temor de nadie. Era un hombre sin temor a los demás, un hombre respetuoso, podríamos decir, que se jactaba de su señorío, que las leyes le otorgaban. Era un hombre, y el texto lo dice, que no temía a nadie, pero reflexiona y hace justicia después de haber reflexionado antes que esta mujer, dice el texto bíblico, le agote la paciencia. El Señor Jesús tomó esta parábola de esta mujer para dos cosas. Lo primero, en lo que a nosotros nos quita el sueño generalmente, cuando en el verso 7 del mismo capítulo 18 hace la relación, y yo se lo voy a leer, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y ya otra pregunta más: ¿se tardará en responderle? Esto nos lleva a poder aterrizar, hermanos, en el Señor, que toda justicia viene de Dios. Porque la parábola habla de la necesidad de estar permanentemente en oración, por un lado, y no desmayar. En otras palabras, una oración constante en el tiempo, y aunque no vea los resultados inmediatos, hay que seguir en ese espíritu, seguir insistiendo, seguir permaneciendo. La palabra y el texto dice: y no desmayar, no claudicar, seguir haciendo lo que tenemos que hacer.
orar. Pero para quedar tranquilo, el Señor pone este ejemplo terrenal que todas aquellas cosas, primero que pidamos al Señor en oración, así como aquel hombre injusto hace justicia según su criterio, aquella mujer, el texto que di lectura, verso 7, la pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Aquí hay algo que recalcar. No a cualquier persona. Aquí habla de sus escogidos. En otras palabras, podemos decir abiertamente a su pueblo, que podemos traerlo ahora a nuestra realidad, a su iglesia. Eso hay que dejarlo claro y sentado como algo sólido y básico. Permanecer en la oración, insistir en esta oración, porque Dios en algún momento va a responder. Eso tiene que quedar claro para usted y para mí. Debe quedar claro absolutamente de que el Señor en su tiempo va a respondernos. Y si probablemente a usted no le ha respondido en algunas cosas puntuales, el llamado es, en primer punto, siga insistiendo. Bendito es el Señor. Siga orando sin desmayar. Bendito es su nombre. Porque usted es un escogido de Dios. Usted es la iglesia del Señor. Independiente, aunque nos toque vivir frente a todos los seres humanos, lo que se está viviendo en esta actualidad, esta enfermedad, esto que tiene a todo el mundo preocupado, en incertidumbre, esto que también traerá consecuencias o secuelas severas de muertes, de cesantías, de hambruna. Escuche, hermano, hambruna en el mundo. Si había hambruna antes de esta gran plaga, podríamos decir, enfermedad, ¿cuánto más ahora habrá a nivel mundial hambruna por todos lados? Por tanto, frente a este primer punto, para el Señor dejar tranquilo su vida, eso no está diciendo el Señor en este texto. En esta primera parte, no se preocupen, ustedes deben seguir orando, deben seguir insistiendo, aunque no vean la luz que ustedes esperan ver a pronto tiempo o a corto plazo, el Señor traerá la respuesta en el tiempo que Él estima conveniente. Por tanto, sigan, nos dice, orando y no desmayemos. Bendito es su nombre. En primer aspecto, que a lo que a usted le preocupa, y yo también me preocupa. Somos humanos en este peregrinar. Estamos haciendo la voluntad de Dios en este caminar. Pero en la medida que su fe y mi fe se mantenga en sintonía con la voluntad de Dios, Él va a responderle. Él nos va a responder. Que Dios nos bendiga. Pero fíjese que no era tanta la preocupación de Jesús. Sí, suple nuestras necesidades frente a cualquier escenario que la iglesia pueda estar viviendo. Lo que hay que dejar sentado, que Dios se preocupa de su iglesia en todos los aspectos. Y eso nos debe dejar, hermano, amada iglesia, tranquilos, que Dios suplirá todas las necesidades que se nos presenten. Pero esa no era la mayor preocupación de Jesús, que es la preocupación nuestra, ¿no? Que es la preocupación de usted, que probablemente esté enfermo, esté sin trabajo, etcétera, etcétera. Y agregue todas sus problemáticas. Sí, el Señor responde sus necesidades, también está preocupado, que satisfacer nuestras necesidades. Pero eso no termina ahí. Esa es una parte.
que el Señor en reiteradas oportunidades nos ha dicho o nos iba a dicho, que a sus hijos, ahí está, a sus escogidos, es como una frase muy conocida, pero que muchas veces nos cuesta aterrizar en ella y aplicar en esta verdad eterna. El pan y el agua nunca nos faltará. Por tanto, estemos tranquilos en ese aspecto. Pero no era la gran preocupación del maestro. La gran preocupación del maestro de nuestro Señor Jesucristo, y lo dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, bendito es su nombre, y hace una pregunta y termina esta parábola. ¿Hallará fe en la tierra? Bendito es el Señor. Y aquí hay que apuntar un poco y gastar un poco el tiempo y apuntar las energías en este texto. Cuando venga el Hijo del Hombre, lo repito, ¿hallará fe en la tierra? Es una inquietud y una pregunta. Hay una doctrina, la escatología, que es la doctrina de las últimas cosas. Y hay una palabra técnica que es la parusía. Y la parusía es el advenimiento de Jesús al final de los tiempos. El advenimiento glorioso. Y esa era la preocupación del maestro. Todas las preocupaciones, como aquella viuda, como aquellas necesidades que cada uno pueda tener, las necesidades básicas, muchas veces arrastran a la iglesia y llevan a la iglesia a olvidar, y también hay que decirlo, muchos han renegado de la fe, haciendo responsable a Dios que Él permite todas estas cosas. Si Dios tiene el control bajo todas las cosas que puedan estar sucediendo y las que vendrán, Él tiene control de lo eterno y de lo presente, de lo tajante y de lo que no podemos ver. Él tiene control de aquellas cosas. Por tanto, Él también permite esto. Pero aquí hay que sacar la reflexión cada uno de nosotros. La pregunta del maestro y la preocupación del maestro yo la traigo ahora a este tiempo y yo se la planteo a usted y también me la planteo yo. Porque hay un cúmulo de cosas que llevan a las personas a olvidarse, a salir del centro de nuestra atención. Que Dios nos ayude. La iglesia tiene un llamado, la iglesia tiene una misión, la iglesia tiene un mensaje que entregar, la iglesia del Señor tiene algo que decir y hacer en este tiempo. ¿Cuántos en este tiempo están claudicando de su fe? ¿Seguirán esperando confiadamente en su Señor, que Él prometió venir a buscar su iglesia? Muchos hablan que este es el tiempo de los finales, del final del tiempo, el tiempo de las cosas finales y los acontecimientos mundiales. El Evangelio de Mateo así lo explica y da algunas señales. Independiente, a lo mejor no podemos tener un conocimiento tan acabado de estas cosas, pero no puede apartarnos, hermano, de la visión usted de que su Señor un día vendrá por usted. Y por eso es la gran pregunta: ¿estará su iglesia con su fe arraigada en Jesucristo?
¿Estará esperanzada la iglesia en el retorno inminente, glorioso de Jesús al final de los tiempos? Es una preocupación del Señor. Que Dios nos bendiga. Son las cosas que preocupan al Señor. Y si hablamos, hermanos, y yo le pregunto, ¿su fe se mantiene firme en el Señor? ¿Se mantiene firme en el Señor? ¿Sigue fervoroso su espíritu en la búsqueda permanente de su Señor? ¿O han nacido pensamientos de rechazo por lo que está viviendo? De queja por un lado de lo que está viviendo, de desespero por lo que se pueda estar viviendo. Su fe ha sido trastocada con lo que está viviendo. O todas estas cosas, este conjunto de cosas y lo que tendrá que seguir viniendo mientras nos tenga el Señor con vida, porque la vida es del Señor y se termina. El Señor para usted y para mí tiene un tiempo, hermano querido, entiéndalo bien. Y si usted es alcanzado, porque también puede ser, ¿por qué no? Porque Él quiere glorificarse probablemente con usted. Y si usted puede ser alcanzado con esta pandemia para sacar una lección, para ver hasta dónde llega su fe en el Señor, o para que los demás cuente usted un testimonio vivo de que el Señor a usted sí le alcanzó la enfermedad o le alcanzó la cesantía. Pero el Señor le respondió y nada más sucedió. Porque frente a esta enfermedad, muchos no salen de esta enfermedad. Y todo el dolor que conlleva la familia. Que Dios nos bendiga. Independiente de estas cosas, usted seguirá predicando a Cristo como el Señor de la vida, como el sostenedor de nuestras vidas, o renegará de la fe. Ese es el punto. Por eso la preocupación de Jesús estando en tierra y frente a este ejemplo, porque el Señor satisface todas nuestras necesidades, pero ¿cuántos van a ser arrastrados por esta situación que se está viviendo? Y usted puede ser uno también de ellos. Por eso hay que mantener la prudencia, hay que mantener la oración, hay que mantener la comunicación como lo estamos haciendo como iglesia. Todos los días un mensaje por un hermano o una hermana entregado. La iglesia sigue su curso. Seguimos haciendo las cosas. Ahora se nos ha presentado este trabajo que se le puso en la canasta de amor. ¿Podrá usted acompañar, integrarse? ¿O ha escuchado voces de decir nuevamente lo mismo? Las veces que sea necesaria, la fe se ve en esas cosas, hermanos. Y seguir creyendo en su Señor. Es una linda oportunidad, un gran escenario para que usted pueda poner a prueba su fe. ¿O no lo ha visto así? Que Dios nos bendiga. Hay un ejemplo de fe. Recuerde lo que nos habla el libro de los Reyes, de aquella viuda que ella perdió a su esposo. Estaba endeudada. Y según el texto, hermano, y según la historia de aquella época, hubo una escasez de lluvia. Y usted sabe lo que conlleva cuando hay carencia de precipitación o de lluvia.
Se encarecen las cosas, la tierra no da su fruto como debe, etcétera. Desencadena una gran cadena. Eso fue lo que pasó. Y en este contexto social que se estaba viviendo, económico, hubo una gran hambruna, mucha hambre. Porque no llovía, los alimentos encarecían. Y en este desespero también esta mujer, con su hijo, va a mirar a su despensa. Y dice el texto, porque esto es lo que resalta, tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, y no había más, no había más. Si usted, yo le invito hoy en día, vaya y abra, ahora si gusta, vaya después de la predicación, y abra su despensa. Vea cuántas cosas hay adentro. Bendito es su nombre. Había un poco de harina y un poco de aceite. Y en esa realidad de hambre, de miseria, esta viuda se le aparece a esta mujer el profeta Elías. Y la desafía, porque la fe nos desafía. A veces pensamos que la fe no es recibir y recibir. Sé que lo voy a recibir. Sigue confiando porque lo vas a recibir. Pero también es para que compartas. Lo desafía, la desafía. Hácenme para mí primero una torta cocida. Y aquí pone la palabra del Señor. Porque Jehová, Dios de Israel, dijo: la harina ni el aceite, mientras dure esta sequía, no escaseará en tu mesa. Aleluya. Bendito el Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Qué le quedaba a esta mujer? ¿Qué le queda a usted? Y la Biblia no habla de que ella se puso a regañar, pero ¿cómo es posible? No. Fe. Y dice la palabra del Señor que preparó para el profeta primero y después para ella y su hijo. Ahí se produjo el milagro. La fe. En la certeza de lo que yo espero. Yo sé que lo voy a recibir. Yo sé que está para mí. Aunque no lo veo, pero estoy convencido. La convicción de lo que no se ve. ¿Usted está convencida? ¿Usted está convencido como iglesia de Cristo que el Señor sustentará su vida? Y si ha sido alcanzado o va a ser alcanzado o está pasando necesidades o no, cualquiera sea su realidad, ¿usted está convencido de que el Señor responderá? ¿Seguirás creyendo en tu Señor? Es una pregunta valedera. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga nuestro Señor, ¿seguiremos haciendo las cosas que tenemos que hacer? Y no es hacerla, sino que hacerla con dedicación. Es esmerarse por hacer las cosas del Señor. Mirar más en los demás. Centrar nuestra mirada en la necesidad del otro. Yo les vuelvo a preguntar, vaya y haga esta prueba. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Vaya y abra su despensa. Es motivo más que suficiente, amada iglesia, de derramarnos ante nuestro Dios. Porque Él, como dice aquí la alabanza que es tan hermosa, Dios
ha sido bueno. Si alguien quiere subir esta alabanza, está en libertad de hacerlo. Dios ha sido bueno. Por eso nosotros debemos alabar su nombre. Por eso nosotros debemos seguir adorando su nombre. No tener miedo. Sí, podemos preocuparnos, pero no puedes pasar más allá la preocupación. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Lo importante, amados hermanos, es seguir creyendo en nuestro Señor. Que Él hará conforme a su voluntad. Y mi fe y su fe debe estar en una permanente conexión con el Señor. Podría decir en una sintonía con su Señor. Una fe consolidada. Una fe puesta en Cristo. No puesta en las demás cosas. Porque es el Señor el que le recompensará. Él es el que nos recompensa. Él nos sustenta. Por tanto, la invitación de la palabra del Señor es mantenernos confiados en el Señor. Que esta situación no va a ser permanente, esta situación temporal. Más adelante pueden venir otras cosas. Esto temporal. Más que apartarnos de la fe y del Señor, nos debe llevar a anclar más fuertemente nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor. Que Dios nos bendiga. Que el Espíritu Santo de Dios ponga en nuestros corazones, hermanos, ese don de creer. Creer en lo que usted no puede estar viendo. Por fe creemos. Por fe estamos en pie. Por fe creemos en el Evangelio. Por fe creemos que Cristo murió. Y por fe también nos arraigamos en nuestro corazón de que Él un día vendrá en su advenimiento glorioso a buscar su iglesia. Pero mientras tanto, no sabemos el tiempo, el día ni la hora. Pero mientras sigamos en este caminar, en este peregrinaje, pidámosle la ayuda al Señor a hacerlo con fe, confiando que Él hará. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Quiero invitarle a tener un momento de oración. Oremos. Padre, te damos gracias por este mensaje entregado. Nos invitas a consolidar nuestra fe en usted, una fe sólida, y que ningún acontecimiento circunstancial nos pueda desviar de nuestro centro, que es usted. Supla, Señor, las necesidades día a día de su pueblo. Que podamos estar siempre alerta con alabanza y acción de gracias. Bendice la vida de tu iglesia, de las familias, de los niños. Por Cristo nuestro Señor se lo pide. Amén. Ha sido la palabra del Señor, hermanos queridos, que hemos sido gratificados en esta tarde. Tranquilos. Yo les invito a estar en comunión con la iglesia, a tener una palabra de aliento, tratar de contagiar a sus seres queridos.
y recibir y escuchar las predicaciones del Señor a través de los hermanos, las hermanas, que en esta semana les tocará compartir su palabra. El Señor ayude a todos aquellos que tendrán que ser portadores de su palabra en esta semana para nuestro alimento permanente. Que Dios los bendiga. Cuídense. Un saludo a todos sus seres queridos. Desde su pastor, que sí le extrañamos. Todos estamos en el mismo punto. Tendremos el regreso a nuestros cultos. Y lo más importante, mantener nuestra fe en nuestro Señor. Que tenga una bendecida semana, confiado en que el Señor suplirá todas nuestras necesidades. Estamos orando por los que puedan estar enfermos. Confiamos en el Señor que todo redundará en bendición para nosotros. Que Dios les bendiga.